Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Congénero, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros para que conozcas lo que hemos preparado para el día de hoy en materia de género. Hoy en nuestro segmento En Perspectiva echaremos un vistazo a las actividades realizadas en conmemoración del 28 de junio. En Batallas por la Equidad conoceremos el trabajo de la activista trans uruguaya Delfina Martínez. Y en nuestro espacio Cultura con Género te hablaremos de la vida y obra de la poeta chilena Gabriela Mistral. Cada 23 horas en Brasil es cometido un homicidio por homofobia. En ese contexto, el presidente Jair Bolsonaro insiste en realizar discursos homofóbicos. Más de 3 millones de personas salieron a las calles de São Paulo para luchar por su derecho a amar y ser libres. Porque a gente vive momento que a gente muito oprimido e eu espero que isso seja uma mensagem para ele repensar os atos dele em relação aos comentários que ele sempre tem feito há muito tempo. La manifestación tuvo lugar a pocos días de la votación de la Corte Suprema que tipificó como crimen a la homofobia. La resolución aún debe pasar por votación en el Congreso, pero ya tiene validez y es considerado un salto histórico en la lucha contra la discriminación. Essa manifestação é para que una esse grupo LGBT para que se festeje, para que se comemore as conquistas, para que se comemore o que traz de bom, entendeu? A alegria, a felicidade, a união, tá certo? A liberdade. Las banderas por la libertad de Lula da Silva fueron recurrentes durante la movilización. A família Bolsonaro é o que há de pior no Brasil e é fruto de golpe de Estado que a elite dá e continua dando. Eu acho que a gente na rua, na parada gay e nos outros movimentos contra a reforma da Previdência e pela soltura imediata do presidente Lula, que foi preso injustamente, não tem nenhuma prova. Desde los micrófonos en los camiones, los manifestantes aseguraban que la comunidad LGBT está en una encrucijada histórica frente al gobierno de Bolsonaro, que a 7 meses de su asunción vio por primera vez el tamaño de la parada LGBT de São Paulo. Ignacio Lemus para Telesur. Hace 50 años, a las afueras del bar Stonewall en el Greenwich Village en Nueva York, tras 6 noches de manifestaciones y cansados del abuso policial, nació el Movimiento de Liberación LGBT y asociaciones que inspiraron a miles en el mundo. Representa igualdad para todos, representa el amor, que todos somos iguales y que todos merecemos los mismos derechos. Al final del día todos somos humanos y acá es donde comenzó el movimiento para la comunidad LGBT. Yo soy muy orgulloso de ser parte de esa comunidad y de estar aquí. A pesar de todos los logros alcanzados por la comunidad LGBTQ en estos últimos 50 años, hay quienes consideran que todavía hay mucho por hacer. Still not. You can't just walk down any street. It's nice here in New York, but other streets, you can't be out there and be free. It's a shame, and it will someday. We'll be able to do it, and everybody will just be with each other. It'll be great. En Nueva York, miles de personas se dieron cita al gran desfile de la comunidad gay, en el cual conmemoraron la lucha por los derechos de la comunidad LGBT en todo el mundo. En otros países latinoamericanos, siempre tienen aún, creo, esa mentalidad que, también creo que tiene que ver mucho con la religión y cosas así, pero poco a poco vamos avanzando y con movimientos como este, todo va mejorando. There was no upgrade for us in Germany, but now we finally are able to marry, and so that's what we celebrate today. John y su pareja, después de 43 años juntos, señalan que todavía luchan por justicia. We're marching for recognition, to show the world how many of us are there. And with all the problems going on, there's a positive future. Healthcare, derecho a un trabajo y pago igual. Hay veces que nos pasan por encima para obtener un trabajo justo, teniendo a veces mejor cualificaciones que otra persona, y también la adopción. En Nueva York, este desfile, considerado el más grande del mundo, contó con el apoyo de varias autoridades y congresistas demócratas. Greatest thing for New York, for America. This is America, not Washington. Solamente marchamos hoy por los derechos de la comunidad LGBT, pero también por los inmigrantes, porque cuando no hay justicia para todos, tenemos que continuar en esta lucha. Con este desfile multicolor, la comunidad LGBT reivindicó su lucha por igualdad de derechos. Karina Cartagena, Telesur.
Nueva York. Te propongo ahora hacer una pausa para conocer lo que ha circulado por las redes relacionado con temáticas de género. El 28 de junio, las redes sociales se agitaron con etiquetas, frases e imágenes en conmemoración del Día del Orgullo LGTBIQ, a los 50 años de los disturbios de Stonewall. El 28 de junio de 1969 marca en el calendario de la conquista de derechos una fecha clave. Fue la primera vez en la historia de los Estados Unidos en que la comunidad LGTBIQ se confrontó con un sistema de opresión y persecución. Nosotros nos rebelamos y vamos por una verdadera liberación sexual y de género y por la construcción de una sociedad igualitaria y libre de toda explotación y opresión. Hoy no permitamos que se nos reduzca al derecho a amar, porque lo que queremos es el derecho a existir con dignidad, sin vergüenza y sin miedo. Feliz y combativo Orgullo 2019. Te recuerdo que si hay términos relacionados con la teoría de género y quieres conocer su significado, te puedes comunicar con nosotros. Te propongo ahora saber por qué en muchas partes del mundo el 28 de junio es definido con el término Pride. El término Pride, cuya traducción literal es orgullo, se utiliza en varios países del mundo para referir al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ. Esta palabra fue posicionada como referente dentro del movimiento sexogénero diverso y capitalizada por las empresas que generan grandes saldos económicos a costa de esta fecha y la mercantilización de la palabra Pride. Una de las empresas que genera más ganancias de esta fecha es la Asociación Española AEGAL, Comercio, Ocio, Cultura y Turismo Gay Friendly. El término Pride resta identidad a las distintas formas de conmemoración de este día que puedan existir en distintas comunidades y territorios del mundo y banaliza el trasfondo histórico de la efeméride, los disturbios de Stonewall en 1969, día en el que gran cantidad de personas de la comunidad LGTBIQ fueron agredidas por expresar sus identidades y preferencias sexuales. Hoy en Batallas por la Equidad te propongo conocer sobre el trabajo de Delfina Martínez, pionera de la militancia trans en Uruguay. Delfina Martínez es una mujer uruguaya transgénero, militante por los derechos de la comunidad trans en su país. Desde que era una niña, supo que su identidad no correspondía con su sexo asignado al nacer, y allí comenzó su lucha. Se vive, en realidad, como que no vivís, como que no vivía como realmente yo quería vivir. Era como que todo el tiempo sentía que estaba ocultando algo y no podía, o sea, tenía los miedos de tener, o sea, de la sociedad, pero más que nada de mi familia. Tenía miedo al rechazo de mi familia. Delfina decide salir del closet como transgénero a los 22 años y a partir de ese momento se enfrenta a la realidad que vive la comunidad trans: discriminación, exclusión y violencia. Todos estos factores que de una u otra forma conducen a ejercer el trabajo sexual. En mi caso se da de que si la discriminación puede no venir por un lado, se puede reforzar por el otro, porque al ser trans y al ser afrodescendiente hay muchas personas que de repente asumen como que tenés que tener el peor lugar en la sociedad, como que tenés que siempre estar asociada a la prostitución. Delfina Martínez comienza a asumirse como sujeta política y parte de su experiencia personal para sumarse a la lucha por el acceso a la educación y la equidad de derechos de la comunidad trans. Tratando de llevar adelante, sobre todo, cuestiones que tienen que ver con lo educativo. O sea, estamos haciendo actividades también en el interior del país. Creemos fundamental eso y el tema de trabajar en cárceles. Delfina también es parte del equipo promotor del proyecto de ley integral para personas trans en Uruguay. Pensarnos a través de distintas áreas de la vida de una persona y no solamente desde un tema de la identidad o del reconocimiento de la identidad como hasta ahora ha pasado,
sino también de un tema de garantías de que puedas acceder a la educación, al trabajo digno. Hoy, Delfina Martínez motoriza proyectos para la visibilización de la comunidad trans y su inclusión social por medio del arte y la cultura, y comparte su experiencia personal. Su historia de vida es ejemplo de otras realidades posibles para las minorías sexuales. La poeta chilena Gabriela Mistral fue la primera persona en América Latina en ganar un premio Nobel de literatura y única mujer que lo ha hecho hasta hoy. Se le recuerda por ser la gran escritora, maestra, diplomática, por su defensa de los niños y por los poemas dedicados a estos. Pero su producción literaria de pasión entre mujeres es totalmente invisibilizada. En Chile la prefieren loca que lesbiana. Conozcamos un poco más hoy en Cultura con Género sobre esta gran mujer. Gabriela Mistral nace en Vicuña, Chile, en 1889. Desde pequeña empieza a trabajar en la escuela rural. A los 13 años escribe sus primeros poemas. 2 años después comienza sus estudios para ser maestra. Colabora con los medios locales y desarrolla sus cuestionamientos e ideas feministas. Es que era cosmopolita, estaba involucrada fuertemente en política continental, en políticas económicas, tenía opinión en todas las áreas, y yo diría que a mediados del siglo XX debe haber sido una de las intelectuales más importantes de América Latina. Mistral se atreve en pleno siglo XX, patriarcal, heteronormado, conservador y dominado por los oligarcas, a romper con las barreras que mantienen a las mujeres, a los indios y al pueblo presos de la ignorancia impuesta y planificada por las élites. Instruir a la mujer es hacerla digna, y hay que levantarla, abrirle un campo más vasto de porvenir. Es arrancar de la degradación muchas de sus víctimas. Es preciso que la mujer deje de ser la mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad. Gabriela Mistral se va a México en plena revolución y hace sus aportes para la elaboración de la reforma educacional mexicana. Esta poeta se opuso a las dictaduras y a cualquier tipo de opresión y autoritarismo. A la par, conoce el amor con su albacea, Doris Dana. ¿Crees que como chileno se ha silenciado un poco la figura de Gabriela Mistral? Sobre todo su tema de su orientación sexual. El discurso oficial es que no era lesbiana, aunque todo el mundo sabe que sí, se ve muy plasmado en su obra, pero se silencia ese aspecto sobre todo. La orientación sexual de Gabriela Mistral fue invisibilizada. Ser mujer, pobre y lesbiana le costó la desvalorización de su obra. Su extraordinaria pluma no era reconocida por la élite intelectual, pero se enraizó en el acervo cultural popular. Gabriela Mistral penetró tanto en la psique de Chile que logró tocar los problemas base de nuestro país. Y esos problemas base continúan. Entonces, claro, hasta el día de hoy, a 60 años de su muerte, más de 60 años, persisten. Para entender Chile hay que entender a Gabriela Mistral. El puño de Gabriela Mistral trascendió prejuicios y formas de opresión. Sus palabras calaron en el imaginario de sus contemporáneos y contemporáneas y continúan vivas en las generaciones futuras. Hoy, la poesía de Mistral acompaña las luchas latinoamericanas, feministas y el amor sororal y sexual entre mujeres. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Gabriela Mistral. Con el acercamiento a esta gran mujer de nuestras letras llegamos al final. Recuerda que puedes ver esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Con Género Telesur. Te dejamos con la buena música de Lineker Eus Caramelus y el tema Calmo. Hasta una próxima entrega de Con Género. Você acorda, o teu sorriso tão ligeiro vem me despertar. Vagarosa, formosa menina. Tem calma, tem jeito, tem também o coração tranquilo, coração de alguém, de alguém. Pela manhã, quando
você acorda, o teu sorriso também. Hoy en nuestro tema en perspectiva te propongo hacer un resumen de las actividades más destacadas que se realizaron para celebrar el 28 de junio, Día del Orgullo LGBTIQ. A los 50 años de los disturbios de Stonewall, la comunidad sexogénero diversa sigue tomando las calles del mundo para conmemorar su día, el conocido Día del Orgullo LGTBIQ. La comunidad sexodisidente se rebela contra el sistema patriarcal como lo hizo un grupo de maricas en 1969 en Stonewall, al hacer frente a la homofobia y represión de las fuerzas policiales estadounidenses. Now is the time to live and celebrate. And the 50th anniversary is a celebration not only about being gay, but also being alive. En cada continente, el pueblo sexodiverso se mostró orgulloso. En Europa, Macedonia del Norte celebró la primera parada del orgullo en la historia del país. El movimiento social hizo un llamado al cese de la discriminación por parte de los conservadores religiosos. За пръв път по нашата земя се организира парада на гордостта Skopje Pride 2019. En Ucrania, desde el 2013, durante el gobierno de Viktor Yanukovych, la comunidad LGTBIQ tiene un espacio en las calles para hacer demandas sociales. En la actualidad, las exigencias redoblan en una marcha plagada de policías. Я здесь, в принципе, за права трансгендерных людей, да. Не только, но в первую очередь. Потому что у нас все еще есть ограничения дискриминационные, а у нас еще диагноз психиатрический, за отмену которого мы, в принципе, боремся, но его уже... En Asia destacan las movilizaciones de Nepal, donde la comunidad marchó con el objetivo de visibilizarse como un músculo unido, con objetivos claros frente a la sociedad conservadora que aún les niega. We still need to fight more. We still need to talk about our human rights. We still need to talk about, the lives of LGBTI people. And we deserve the dignity and equality. And that's what we are here for. Corea cumplió 19 años de la marcha. La primera de 50 personas es ahora una multitudinaria ola de 80.000 personas que salen a las calles a mostrarse junto a sus parejas. El continente americano contó con manifestaciones en las que el colectivo LGTBIQ aprovechó para denunciar la persecución de la que es víctima en Colombia, la represión en Brasil, pero también celebró avances sociales en Venezuela y México. Revolución bolivariana, que es la única que nos ha dado la oportunidad de ser y de existir. Gracias al comandante Chávez, que solo presidente 131 saldó una deuda histórica que tenía la izquierda con los movimientos LGBTI a nivel mundial, decidiendo que los homosexuales también teníamos derechos y nosotros nos sumamos a la lucha de la izquierda y desde la base popular empezamos a construir las transformaciones culturales necesarias para que el movimiento sexodiverso siga avanzando. En Colombia, la cifra de desaparecidos producto del conflicto armado que mutó a unos acuerdos de paz fallidos incluye también a militantes sexogénero diversos. Este tipo de movilizaciones es importante porque el orgullo existe no solamente porque seamos orgullosos de ser lo que somos, que lo somos, sino porque estamos aquí hablando, planteando y diciendo no más persecución, no más muertes, no más agresiones hacia las personas LGBTI. En Colombia necesitamos que la implementación de los acuerdos de paz reconozca a las personas LGBT que fueron víctimas por también que todo ese gran modelo sean una realidad en la vida de las personas. Aquí todavía sigue siendo un tema salir del closet para los adolescentes, sigue siendo un tema que las trans no puedan estar en el sistema educativo. La marcha en Costa Rica creció considerablemente y los militantes celebraron que en 2020 el matrimonio igualitario será un hecho. Sí, no se atrevían incluso a pie. Habían 30 personas, lo más
pero eso fue, ya hice 10 marchas y de 30 personas hace 9 años pasamos a 300,000 hoy. Sí, porque es puro pinkwashing. Lo que hacen es lavarse la cara con el pañuelo arcoíris cuando en realidad respetan un montón de derechos humanos y derechos laborales por otro lado, ¿verdad? O sea, eso hacen todas las corporaciones. Además, sostienen, producen y reproducen una forma. Las manifestaciones de este 28 de junio demuestran que más allá de la marcha libre por las calles, el colectivo LGTBIQ en el mundo persigue la igualdad de derechos. Te propongo ahora conocer algunos logros de la comunidad LGBTIQ a través de las siguientes cifras. Logros de la comunidad LGTBIQ. En 2006, Sudáfrica aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y aunque es el único país en África que lo permite, ya son 21 países del continente que no criminalizan las relaciones homosexuales. En 2017, Taiwán logró el reconocimiento del matrimonio igualitario y se convirtió en el primer país asiático en permitir estas uniones. En 2018, se aprobó la Ley de Identidad de Género en Chile y Uruguay aprueba la Ley Integral para Personas Trans, convirtiéndose en pionero en Latinoamérica y el mundo al aprobar una ley tan completa en materia de políticas públicas para la comunidad trans. El mismo año se logró la histórica despenalización de la homosexualidad en la India y en 2019 en Angola. También en 2019, la Oficina de la Diversidad Sexual del Municipio Libertador en Caracas, Venezuela, aprobó una póliza HSM para sus trabajadoras y trabajadores de familias sexodiversas. Hasta junio de 2019, la adopción homoparental es legal en 28 países y 30 países aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ecuador es la nación que más recientemente se sumó a esta lista. Para 2020 se sumará Costa Rica. Allí entrará en vigencia el fallo judicial que permitirá el matrimonio igualitario. Tiempo para una segunda pausa. Enseguida regresamos con más de Congénero.